lo que les quiero explicar es cómo funciona el state hoisting. No es una palabra que me la inventé yo, es de la documentación oficial de Android. Pueden ir acá a State and Jetpack Compose y ver un videito de Florina Muntenescu que explica bien cómo funciona lo del estado. Pero les quiero explicar cómo emitimos eventos y recibimos estados en nuestros componentes. Y toda esta página se las voy a resumir con solamente esta foto y lo vamos a tratar de entender. Bueno, en Compose existen los eventos que son emitidos por el composable y los estados que recibe el composable para poder renderizarse. Como ustedes ven acá en esta función, yo estoy mandando un texto, es decir, que estoy mandando un estado, el cual quiero que este composable reciba para poder dibujarse. ¿Por qué le estoy mandando un estado? Le estoy diciendo. Porque le estoy mandando el parámetro con el que quiero que este composable se dibuje. Es decir, tengo este text, le estoy pasando este texto que viene de afuera del composable, entonces le estoy pasando un estado que quiero que represente, que es el text sociedad Android, y lo que hago cuando clico, estoy emitiendo un evento. Entonces cuando yo clico o hago alguna acción con el composable, estoy emitiendo un evento. Cuando yo recibo información en el composable, estoy recibiendo un estado que necesito representar dentro de mi composable. Bien, entonces, dentro de esta foto podemos ver que lo que nos dice la documentación es que los composables reciben estado y emiten eventos. Lo que nosotros estamos haciendo con este toast es emitiendo un evento, pero lo estamos emitiendo dentro del composable. Y como vemos en esta foto, el evento debe ser emitido fuera del composable. Es decir, tiene que ejecutarse en Hello Screen. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si nosotros queremos hacer una acción diferente para ese composable, no va a hacer falta que vengamos y ejecutemos, que cambiemos el código dentro de este clicable, sino podemos hacerlo fuera para tener una mejor reutilización del código y hacerlo mucho más legible también. Lo que les quiero explicar acá es algo fundamental que lo van a usar en todos los composables que ustedes creen y en todas las pantallas que creen. Cuando hablamos de state hoisting, lo que queremos hacer referencia es emitir ese evento fuera de mi función composable. Entonces, hagamos de cuenta que yo quiero clicar este texto y quiero cambiar el texto de este texto, ¿no? O sea, el texto se inicia con sociedad Android y después quiero que cuando lo clico se regenere ese texto y se cambie, ¿no? Bueno, para eso voy a crear una variable que se va a llamar texto2 y le voy a usar el famoso byRemember. Y este byRemember le voy a usar mutable state of y le voy a pasar, por ejemplo, tutorial Android. Bueno, fíjense que acá no me dio ningún error. Si a ustedes les da error, van a tener que importar, déjenme ver, van a tener que importar runtime, exactamente esto, import runtime. Y esto lo que va a hacer es poder permitirles a ustedes crear esta variable. Esta variable tiene que ser tipo var, porque va a cambiar en el tiempo. Remember lo que hace es recordar esta variable para que no se pierda ese dato cuando se recompone. Y mutable state of nos dice que esta variable es de tipo mutable, es decir, que puede cambiar en el tiempo y que su valor por defecto es un string. Fíjense, acá yo le puse un valor por defecto tutorial Android. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarle como valor por defecto el texto que estamos pasando como parámetro. Esto nos va a inicializar este texto2 con sociedad Android. Ahora, si yo pongo este texto en texto2, me va a decir que lo puedo hacer inmutable la variable con val porque no la estoy cambiando en ningún lado. Y si le damos play, vamos a ver exactamente lo mismo en pantalla, sociedad Android. Ahora, ¿por qué yo hago esto? Y bueno, porque ahora lo que quiero es emitir un evento que cambie de estado mi composable, ¿no? Como ven acá. Bueno, entonces voy a emitir un evento acá. Ese evento lo que va a hacer es texto2 va a ser igual a tutorial Android. Y ahora algo muy importante de entender es que todos los composables que dependan de texto2, una vez que texto2 es cambiado, es decir, su mutable state o su estado es cambiado a otro estado, en este caso
a tutorial Android, todos los composables que dependen de texto2 van a recomponerse. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compilar esta aplicación. Bueno, ya Context no lo estamos usando. Vamos a compilar esta aplicación. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Bueno, veamos. Me va a iniciar mi función con sociedad Android. Va a pasar ese texto lo va a guardar en texto2 y lo va a recordar. Como este texto es mutable, es decir, que puede cambiar su estado en el tiempo, cada componente composable que dependa de texto2 va a recomponerse, es decir, se va a volver a ejecutar esta función cuando este valor cambie. ¿Dónde cambia? Bueno, cuando emite un evento de clic, que justamente lo que hace es cambiar este texto a tutorial Android. Por consiguiente, lo que va a pasar es, se va a ejecutar de vuelta esta función y este text va a cambiarse porque ahora texto2 vale tutorial Android. Entonces, si hago clic acá, fíjense que se llama tutorial Android ahora porque se recompone este composable. Bueno, eso es cómo hostear estado dentro del mismo composable, ¿no? O sea, acá estamos, este es el estado, lo estamos guardando dentro del composable. Pero para hacerlo mejor a este composable, que no dependa de un estado por sí mismo, podemos emitir este evento fuera del composable y solamente recibir siempre el texto, por lo cual se nos va a hacer muchísimo más fácil mantener este composable y va a ser muchísimo más legible que mantener un composable con estados internos que obviamente se van a perder cuando hagamos acciones como, no sé, scrollear mucho una pantalla o dar vuelta a la pantalla sin usar el Remember Savable. Tenemos muchas trabas y desventajas en usar esta forma para programar los composables. Entonces vamos al state hosting, que es justamente eso, hostear el estado en otro lado que no sea el composable que estamos ejecutando. A ver, no me malinterpreten, hay cosas que sí pueden hostear los composables dentro de sí mismos, como por ejemplo en un text field, que es justamente un lugar donde escribimos texto. No hace falta que imitamos el texto afuera y volvamos a traerlo para ponerlo en el texto, sino que lo podemos directamente vivir dentro del composable. Pero estas decisiones de mantener el estado fuera del composable se hacen presentes cuando vemos que este composable no depende directamente de este estado para poder funcionar. Es decir, no necesito que el composable guarde este estado cada vez que yo clico, porque se lo puedo mandar por fuera cada vez que yo hago una acción desde el composable. Entonces, volviendo a la imagen, podemos ver que vamos a emitir un evento y desde el main activity vamos a mandar ese texto como estado de vuelta. Es muy simple. Primero vamos a crear un lambda que se va a llamar, por ejemplo, onTextChange, ¿no? Va a ser una función, por eso es un lambda. Esta función va a obtener un string como parámetro y no va a devolver absolutamente nada, ¿no? Esta misma función, yo lo que quiero hacer es que cuando clico voy a invocar esa función. Podemos hacerlo de dos formas, una poniendo invoke y pasándole el string tutorial Android, y la otra forma es simplemente sin el invoke y hacer un text change. Para mí el invoke nos da a entender de que se está haciendo algo con ese listen, con esta función, que es justamente invocándola. Es mejor que simplemente no tenerlo. Y lo que voy a hacer simplemente acá, fíjense, texto, lo voy a dejar acá, voy a dejarlo tal cual, y lo único que hago es mover esto fuera de mi composable, es decir, lo voy a mantener acá arriba, ¿no? Fíjense que estoy dentro del set content, es decir, que puedo utilizar esto, y le voy a poner este valor por defecto al texto2. En este caso va a ser texto. Vamos a hacerlo texto y directamente texto va a ser texto. Bueno, de esta forma, perdón. Le podemos cambiar el nombre, le podemos poner texto con comp de composable. Vamos a poner. Bueno, hay dos formas ahora de, porque fíjense ahora en lo siguiente, esta función está aceptando otra función como parámetro. Entonces,
Hay dos formas de aceptar esta función. Una es haciendo coma y abriendo llaves. Fíjense que hago coma, abro llaves y ya me deja obtener ese string que acabo de pasar por acá. Y la otra, como este lambda está en el último parámetro de la función, puedo abrirla directamente fuera del cierre de la función, lo cual la hace muchísimo más verbosa, o sea, mejor a la función. No tenemos que abrir llaves dentro de la función, sino que la abrimos por fuera. Y fíjense que todos los composables están hechos de esa forma. Tenemos el content, que bueno, en este caso no, porque es un text, pero si vamos, por ejemplo, a el button, por ejemplo, este es otro composable. Fíjense que el content lo tiene el último, por eso abre llaves acá y te deja escribir directamente acá. De otra forma, se puede hacer exactamente lo mismo haciendo lo siguiente. Podríamos tener también abierto llaves al último para usar lo que es el clic del botón. Bueno, en este caso yo invoco esta función con un nuevo valor y directamente acá lo que hago es texto_comp igual it. Y lo que hago acá, fíjense, es como le estoy mandando este texto dentro de la función composable y desde la función estoy emitiendo un evento de clic. Ese valor del evento se propaga hacia el lugar donde yo estoy llamando a la función y lo único que hago es cambiar el valor del remember, en este caso, por el nuevo valor que viene acá, que es it, que es tutorial Android. Y como este valor cambia, la función composable que depende, como les decía anteriormente, de ese valor que se cambia su estado con el mutable, va a recomponerse. Va a ser exactamente lo mismo, pero fíjense que ahora el estado, como ven, lo tengo fuera de mi composable. Lo que va a hacer esto es que justamente nosotros no dependamos del estado dentro del mismo composable, sino que el estado ya se guarde fuera del mismo y directamente lo pasamos acá para poder dibujarlo en pantalla. ¿Por qué les explico todo esto de esta manera con un text? Para que entiendan cómo a la larga, cuando veamos otros videos, y si tengo tiempo de hacerlos, puedan pasar información desde un viewModel a funciones composables, porque desde un viewModel nosotros estamos pasando a estado y desde un composable necesitamos mandar solicitudes, como por ejemplo cuando hago clic en un botón necesito traer información del servidor. Entonces hago clic en un botón, subo con esa información, por ejemplo un ID de un producto, llamo mi viewModel, obtengo la información del viewModel y recompongo mi composable. Entonces esa es la esencia de justamente hostear el estado fuera de la función. Además, fíjense lo siguiente, si yo tuviera 5 funciones más composables y desde esta función necesito modificar las otras funciones composables que tenga, puedo emitir el evento desde acá, cambiar el estado y notificar otras funciones composables, no esta, ¿no? Vamos a hacerlo, miren, a ver, lo voy a hacer, no lo hice porque quizás se hacía muy largo, pero a ver, vamos a pensar un poquito, vamos a poner función composable 2. A esta función no me hace falta que reciba un clic, simplemente lo único que quiero es que reciba un texto, ¿no? A esto lo voy a poner dentro de una columna para que esté uno debajo del otro. Le voy a poner primera función composable y la segunda función composable. Ups. Mi primera función composable 2, que esta recibe un texto. A esta le voy a pasar texto_comp, ¿sí? Y a esta de acá, vamos a darle enter, ahí está. A esta de acá arriba, en vez de pasarle el mutable, lo que voy a hacer es pasarle directamente, le vamos a pasar, por ejemplo, primera función. Y acá cuando clique desde la primera función, le voy a pasar segunda función, ¿no? Así. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Es decir, este ya lo podemos descartar y ponerlo así, comillas. ¿Por qué? Porque cuando inicie directamente mi primera función composable, la primera función composable va a iniciar con primera función. La segunda va a iniciar con nada, absolutamente nada. Le podemos poner si quieren sociedad Android como para que
tenga algo, pero el segundo va a arrancar con sociedad Android. Entonces se va a ver un texto bajo del otro, el cual va a decir el primero, primera función, y el segundo, sociedad Android. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo desde la primera función composable voy a hacer un clic y voy a cambiar el valor de texto comp a segunda función. Pero como la primera función no depende de texto comp, la función composable que va a recomponerse solamente va a ser la que depende de ese texto comp, que justamente es la segunda. Entonces cuando yo clique primera función, la segunda se va a modificar y va a decir segunda función. Entonces clico la primera y fíjense que la segunda cambia y la primera no. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver dentro de Compose. Con el Layout Inspector, ahora no sé por qué no me lo está mostrando, se pueden ver las cantidades de composiciones que hace cada uno de los composables. Había una forma de verlo, la verdad que antes te lo daba en una sola... en un solo cuadradito acá, pero ahora no lo puedo ver y he estado tratando de configurarlo, pero la verdad que no me deja verlo. Eh, Déjeme ver si lo googleo rápido y lo validamos, a ver si lo podemos ver. Component tree. Y me gustaría ver el recomposition tree. Bueno, lo estoy haciendo todo en vivo esto, entonces por eso no lo voy a cortar el video, pero debería de aparecer. Porque fíjense, esto es lo que estoy viendo ahora. Cuando nosotros tenemos una función composable, podemos ver acá, fíjense, esto es la cantidad de veces que se compone. Acá dice una sola vez. Pero a mí no me estaría mostrando la validación, digamos, en eso. Pero bueno, eso es para que ustedes vean cuántas veces se compone y qué componente se recompone. Entonces, a mí no me deja ver acá layout validation, así que la verdad no tendré idea cómo hacerlo. Bueno, hay otra cosa muy buena que nosotros hacemos doble clic en el layout inspector a los composables y directamente van a las funciones. Esto en XML antes no se podía, no podías ir directamente a la declaración porque no podés. Directamente no podés hacer clic derecho, ir a la declaración y te dice dónde está el componente de vista que estás viendo, sino que en XML te daba el ID del XML, entonces lo podías buscar vos con el buscador. Pero bueno, espero no haber ido tan rápido. Si fui más rápido, pongan el video más lento para tratar de entender cómo funciona todo esto. Hay conceptos como por ejemplo funciones dentro de funciones, como ven acá. O sea, dentro de una función estoy pasando otra función. En este caso es un lambda, es un evento, un click, que toma una string y no retorna nada. Son cositas que pueden analizar con Kotlin. Esto es Kotlin, no es Jetpack Compose. Y si esto ya es Jetpack Compose, lo del estado, emitir el estado, los eventos, ver qué función está, qué otra función no. Y quizás algo para cerrar estos 3 videitos sería mostrarles cómo hacer un preview, porque ustedes pensarán, cada vez que modifico algo del composable voy a tener que usar el play. No, bueno, podemos crear un preview. Y el preview lo que va a hacer es ponerle, por ejemplo, preview view, le podemos poner de nombre. Y el preview tiene que ser también un composable. Entonces esto lo que hace es, si vamos acá arriba a la derecha, split, y llamamos a primera función composable 2 acá y le pasamos un texto que diga hola mundo, y le damos acá al botoncito de refrescar. Este preview, fíjense que me muestra hola mundo. Si quieren le podemos poner show background true para que se vea en blanco.
y directamente ya podemos ir previsualizando cómo se ve nuestra pantalla. Como recién había usado un column, esto sirve para poner un elemento debajo del otro. Entonces fíjense que acá lo corto, lo pego y lo pongo 3 veces. Y si le doy de vuelta el circulito, lo pongo uno abajo del otro. En el caso de que no lo use, lo va a poner uno encima del otro. En este caso no se, no se alcanza a ver que estén distintos, pero si le pongo mundos, algo así, ahí ya se va a ver solapado. Fíjense. Y esto es porque no usamos una columna. Pero bueno, todas estas cositas un poco más a detalle las pueden encontrar en mi canal, videos de Jetpack Compose cuando apenas salió. Pero ahora lo que quería explicarles es la parte fundamental, cómo encontrar el funcionamiento de cada uno de los composables, cómo saber qué parámetros pasar, cómo usar state hosting, cómo emitir eventos. Porque más adelante cuando haga algunos videos de Jetpack Compose con ViewModel es importante saber esto para entender cómo emitimos estado y cómo emitimos eventos en Jetpack Compose. Así que bueno, ha sido todo. Si les gustó, suscríbanse, comenten alguna sugerencia, algún video que les gustaría que haga, y eso ha sido todo.